Hola a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El día 11 de febrero de 1903 fue un gran día en el Palacio de Invierno que los Románov poseían en la ciudad de San Petersburgo. En realidad fue un gran día para la dinastía en sí, porque aquel día se celebraba un baile con el que se conmemoraban los 290 años de su existencia. Con tal motivo, el por entonces zar de Rusia, Nicolás II, pensó que qué mejor manera de honrar a la dinastía que recreando el mundo del hijo del primer monarca de los Románov, recreando el mundo de Alejo I, hijo de Miguel I. Para ello pidió a los 390 invitados que acudieran disfrazados de ilustres señores feudales, de artilleros, cetreros, generando la sensación de que había vuelto la corte del siglo XVII. Esa fue al menos la sensación que le produjo a Nicolás II cuando escribió en su diario lo siguiente: «Qué hermosa quedaba la sala llena de personas de la antigüedad rusa». El propio zar contribuyó a ello, ya que se vistió como Alejo I, así como su esposa, quien fue vestida como María Miloslavskaya, la primera esposa de Alejo. Durante los 3 días que duraron los festejos, incluyendo una actuación de la bailarina Anna Pavlova, brocados de oro y seda y joyas con diseños inimaginables fueron lucidos por los asistentes. Y de todo ello quedó constancia gracias a las fotografías que la emperatriz Alejandra Fiodorovna encargó que se hicieran y que más tarde fueron vendidas con fines benéficos. Aquellas fotografías no son sino un recuerdo de la época, una época a la que designaron con el término francés de la Belle Époque y de la que muchos fijaron su inicio cuando en 1901 murió la reina Victoria I de Reino Unido, a cuyo funeral pudo asistir el mundo entero. Y fue posible gracias a las filmaciones de los hermanos Lumière, uno de los grandes inventos de la Belle Époque. Filmaciones que permitía a las personas soñar despiertos, porque podían ver acontecimientos en los que no se encontraban presentes. Aquel fue el último gran baile de los Románov. Un año más tarde estallaba la guerra ruso-japonesa y la revolución bolchevique, que acabaría con los Románov, empezaba a cimentarse. Pero las películas de los hermanos Lumière no fue el único invento durante la Belle Époque. El día 18 de enero de 1878, Alfonso XII y María de las Mercedes, su prometida, mantenían la primera conversación telefónica en España. Él se encontraba en el Palacio de Oriente y ella en el de Aranjuez. Unos años antes, Alexander Graham Bell, inventor de dicho aparato, decía a su ayudante: «Mr. Watson, venga aquí, le necesito». Aquella fue la primera frase reconocible transmitida a través de 100 metros de cable. Era el 10 de marzo de 1876. Pero el teléfono en sus comienzos era un artículo que solo estaba al alcance de los privilegiados. Así, en Budapest, la capital de Hungría, solo aquellos que podían costeárselo disponían de un servicio telefónico por el que eran avisados de cualquier acontecimiento importante. Sistema que se extendió a otros países como fue Estados Unidos, en donde se utilizó para informar de que en las elecciones presidenciales había ganado McKinley. Era el año 1896. Muy pronto se alzaron las voces de los tecnófobos, de aquellos que advertían de las consecuencias negativas del uso del teléfono, como que pondría fin a las relaciones sociales cara a cara, o que era el instrumento por el que los amantes concertaban encuentros deshonrosos. Puede que fuera el teléfono el medio a través del cual contactó Eduardo, el futuro Eduardo VII de Reino Unido, con la bella Otero. Agustina, que así se llamaba realmente la Otero,
Fue cantante, bailarina, actriz y cortesana española, que sedujo no solo a Eduardo VII, sino también a Leopoldo II de Bélgica y al Kaiser alemán Guillermo II. Y es que la bella Otero estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y este fue en Francia y en los años de la Belle Époque. Y es que en aquellos años la Costa Azul era el paraíso vacacional de reyes y aristócratas. A Cannes, por ejemplo, acudía el ya rey Eduardo VII a recibir baños termales porque nunca quiso veranear en Brighton, como lo habían hecho sus antepasados desde Jorge IV. Gracias a esas estancias en Cannes se supo de la afición de Eduardo VII por los cigarros habanos, del cariño que le tenía a su fox terrier, del rosario de corcho que colgaba en la cama porque creía que era un buen remedio para el reuma y sobre todo del gusto por la compañía femenina que nunca le faltaba. La demanda de las aguas termales por parte de la alta sociedad hizo que se desarrollara en torno a las estaciones termales todo un mundo de ocio, con salas de espectáculos, campos de tenis, de golf, representaciones teatrales, óperas, carreras de caballos, casinos. Fue precisamente en un casino, en el de Montecarlo, donde la bella Otero dilapidó toda su fortuna apostándolo todo al rojo. Así hasta que un 12 de abril de 1965 muriera en una pensión de Niza. Tenía 96 años. Pero la bella Otero no va a ser la única jugadora empedernida. También cobró fama en ese sentido uno de los miembros de la familia polaco-lituana de los Radziwiłł, quien en una sola noche perdió la fortuna amasada por su familia en 300 años. Ocurrió en el casino del famoso balneario de la ciudad alemana de Baden-Baden, ciudad donde un famoso empresario hotelero llamado César compró el Minerva, su primer hotel, para más adelante construir bajo su dirección una serie de hoteles en diversos lugares del mundo conocidos por el apellido de César. Eran los hoteles Ritz. Habitaciones espaciosas, decoración lujosa, atención directa al cliente a través de servicios de habitaciones, cuarto de baño con inmensas bañeras que hacían posible el juego amatorio, sugerencia de Eduardo VII, así como un teléfono en cada habitación, sustitución de los antiguos comedores de huéspedes por refinados restaurantes con una selecta carta de vinos, y la aplicación de la máxima de que el cliente siempre tiene razón, convirtieron sus hoteles en un referente para la realeza y la alta sociedad. El primero de ellos lo abrió en París, más tarde en Londres y Madrid. El impulsor de su hotel en Madrid fue el rey de España Alfonso XIII, quien encargó a César que construyera uno igual al de París. Y es que mientras que el monarca hacía los preparativos de su boda con Victoria Eugenia, se dio cuenta de que la capital española no tenía un hotel de lujo para sus distinguidos invitados, porque esa fue una de las normas del hotel. Si los empleados veían a una persona con posibilidades económicas, pero no con la suficiente clase, cortésmente se le sugería el Hotel Palace. Esa norma fue conocida como NTR, que quería decir no tipo rich, y solía aplicarse a toreros, artistas y personas de la farándula. Valga como ejemplo lo que le ocurrió al actor estadounidense Víctor Mature, a quien le dijeron que no podía alojarse en el hotel por ser actor. Él se lo tomó con sentido del humor y contestó: ¿actor yo? Si tengo cientos de críticas asegurando que no lo soy. Y es que Víctor Mature fue considerado uno de los peores actores del mundo del cine. Pero lo que realmente cautivó a sus clientes fue anticiparse a los deseos de estos.
Así, cada vez que el cantante Frank Sinatra llegaba al hotel, le esperaba un piano de cola blanco. O cuando llega el tenor Plácido Domingo, le obsequian con un albornoz y pantuflas con sus iniciales bordadas. O también reciben con un ramo de flores blancas a la modelo Cindy Crawford. Los príncipes de Mónaco pasaron su luna de miel en este hotel, y Lady Di y el príncipe Carlos también fueron clientes de él. En un último guiño a su impulsor, Alfonso XIII, el Hotel Ritz de Madrid fue el lugar escogido para colocar la mesa de condolencias por la muerte de éste en el exilio. Mientras tanto, las personas menos pudientes vivían la fantasía de estar en un palacio cada vez que visitaban unas galerías comerciales en París, y de ello se encargó un tal Dufayel, quien con 200 estatuas, incontables cuadros, grandes lámparas colgando de techos altísimos, una torre central, enormes ventanas en las fachadas y una gigantesca escalera central, consiguió el efecto deseado, porque mientras que esas personas se sentían como en un palacio, sus empleados vendían todo tipo de artículos a esa clase trabajadora cuya situación económica mejoró en los años de la Belle Époque, constituyéndose en una sociedad de consumo. Dufayel fue un visionario, porque se centró en dicha clase trabajadora para efectuar sus ventas, con precios bajos, sí, pero con mayor número de clientes potenciales por ser la clase mayoritaria frente a la clase alta. Se estaba asistiendo al desarrollo de la sociedad de consumo. Y algo muy curioso y que hoy en día resulta muy sorprendente saber es que el día en que fueron inauguradas las galerías comerciales se ofreció un insólito regalo. Y ese fue una radiografía del pie o de la mano con una máquina de rayos X que había llevado a su establecimiento y que Wilhelm Röntgen había inventado ese mismo año de 1895. Gracias a Dufayel conocemos las rebajas, la compra a plazos, la posibilidad de devolver los artículos si no estamos satisfechos y el disfrutar en las galerías comerciales del ocio y la diversión como fue el cine. Y es que el ocio estuvo muy presente en las mentes de las personas que vivieron durante la Belle Époque. Y no se trataba solo de un deseo personal, es que se daban las condiciones propicias que te invitaban a ello. Y esto fue así por el desarrollo de la electricidad. Con ella las personas se hicieron dueñas de la noche, asistían a teatros, cabarets. El más famoso de todos ellos fue el Moulin Rouge, en donde personas pertenecientes a la élite, como fue el futuro Eduardo VII, se reunía para una cena con espectáculo que incluía el famoso baile del cancán, y en el que el champán, que hasta ese momento no era muy apreciado, se convirtió en un signo de distinción. Los años de la Belle Époque fueron años de diversión, pero también fueron años vertiginosos, y a ello contribuyó el desarrollo de nuevos medios de transporte gracias al invento del generador eléctrico, que alimentó el tranvía, poniendo lugares lejanos al alcance de todos. Igualmente, el motor de combustión inundó de coches las ciudades europeas, lo que redundó en la mayor rapidez de desplazamiento en el interior de las ciudades, algo muy positivo para el caso de los bomberos y ambulancias, aunque sobre estas últimas hubo cierto recelo, ya que la gente creía que dichos vehículos eran carros de la muerte que facilitaban el contagio de las enfermedades recorriendo la ciudad. Por cierto que el monarca Alfonso XIII, el rey de España, fue un gran aficionado de los automóviles, especialmente de uno de ellos, del deportivo hispano-suizo modelo 45, y que lleva su nombre. Y lo lleva no por casualidad, sino porque fue el mismo rey quien le concedió el uso de su nombre. Pero el interés del monarca sobre los automóviles fue más allá, llegándose a convertir en accionista de la empresa.
El hispano-suizo terminó convirtiéndose en símbolo de la realeza, ya que los reyes de Suecia, Rumanía, Egipto, el Shah de Persia, el príncipe de Mónaco y Lord Mountbatten se compraron uno de ellos. Y si las ambulancias fueron consideradas como carros de la muerte, para referirse al metro lo hicieron como el Necropolitan, porque les resultaba lo más parecido a estar enterrados en vida, respirando un aire que creían viciado y además con altas posibilidades de derrumbe. Cuando la presencia del metro todavía no había sido asimilada, fueron introducidas las escaleras mecánicas en el metro de Londres y se hizo necesario contratar a un hombre con una pierna de palo que se pasara el día subiendo y bajando dicha escalera con el fin de demostrar a todo el mundo que no había ningún peligro. La velocidad a la que se movía el mundo fue criticada por el alemán Marx Nordau, quien decía que dicha velocidad dañaba el sistema nervioso, provocaba la caída prematura de dientes y pelo, era responsable de neuralgias, así como de ataques al corazón. Y quizás también tantos avances en variados campos y del que se hizo gala en la Exposición Universal de París en 1889 y en 1900 les produjera cierta sensación de invulnerabilidad. Puede que así se sintiera el presidente de la República Francesa, Félix Fauré, el día en que recibió en el Palacio del Elíseo a su amante Meg Steinheil. El presidente siguió el mismo protocolo de siempre antes de tener el encuentro sexual con ella, y este era tomarse un afrodisíaco para llevar a buen término el encuentro. Con lo que no contó ese día fue que cuando ya se lo había tomado se presentara el cardenal Richard para tratar un asunto urgente. Pero es que después también le esperaba el príncipe de Mónaco para tratar otra cuestión también urgente. Cuando por fin terminaron las visitas, Félix comprobó que del efecto del estimulante poco quedaba, así que lo remedió tomándose otra dosis. No pasaron muchos minutos hasta que cayera desplomado en brazos de su amante, y mientras practicaba sexo oral. De muerte feliz calificaron el fallecimiento del presidente de la República Francesa. Por contra, los años de la Belle Époque fueron muy fructíferos para los anarquistas, ya que estos consiguieron acabar con la vida del primer ministro francés Sadi Carnot en 1894, de Cánovas del Castillo en 1897, quien fue presidente del Consejo de Ministros de España, de la emperatriz Isabel de Baviera, Sisi, en 1898, de Humberto I de Saboya en 1900, quien fue rey de Italia, y con la vida del presidente de Estados Unidos, William McKinley, en 1901. Los años de despreocupación de la Belle Époque terminaron con el estallido de la Primera Guerra Mundial, a partir de la cual, y curiosamente, será cuando se acuñe dicho término. Y fue el momento oportuno, porque dicho término se creó para identificar para la mayoría de los historiadores el período comprendido entre la Guerra Franco-Prusiana de 1871 y la Primera Guerra Mundial de 1914. 2 años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial se había producido el hundimiento del Titanic, hundimiento que no tardaron en atribuir a un castigo divino por la frivolidad de esos años. Otros, en cambio, se fijaron en que gracias a la telegrafía sin hilos que Marconi perfeccionó en 1895, se habían podido salvar 700 vidas. Fuera o no un castigo divino, lo que sí generó el hundimiento del Titanic fue el inicio de la desconfianza humana hacia la tecnología. Pero no todo fue frivolidad en la Belle Époque, porque hubo más personas que pudieron acceder a la educación, a la lectura y a los derechos políticos.
Y como cualquier otro periodo de la historia, la Belle Époque también quedó adscrita a un movimiento artístico, o mejor dicho, a dos, el impresionismo y el Art Nouveau.